Así que bendito Padre, te damos gracias por tenernos aquí esta noche, estudiando, meditando tu palabra, Señor, con esa promesa que tú siempre nos das cada día, Dios, de vivir una vida consagrada absolutamente para ti, bendito Padre. Por eso estamos aquí, Señor, tus hijos, tus hijas, buscando tu misericordia, tu favor, pero también queremos conocerte más, queremos saber más de ti, queremos aprender, queremos realmente tener de primera mano la bendición de conocerte, Dios, y es a través de tu palabra. Te pido, Espíritu Santo, que tú seas mostrándonos, que tú seas revelándonos qué es lo que nos quiere mostrar el Padre y de todo corazón ayudándonos a hacer la voluntad de Dios para nuestra vida. Y que lo que aprendamos el día de hoy, lo que leamos, lo que meditemos, lo que estudiamos esta noche, pues sea algo que podamos aplicar en nuestra vida, que no simplemente quede en un cuaderno bien bonito o resaltado en la Biblia, sino que lo llevemos a la práctica en nuestro día a día, porque la palabra no solamente está para informarnos, sino para confrontarnos y también para ayudarnos, Padre. Por eso, de igual forma, te pido que seas tú tocando el corazón y la vida de cada una de las personas que están aquí. Espíritu Santo, sé tú abriendo su mente, su entendimiento y dándoles la capacidad para recibir solo lo que tú puedes traer del reino de los cielos. Te pido que seas tú hablando, Señor, que me uses, porque tú sabes que yo no sé nada. Tú realmente lo sabes todo. Y te pido que seas tú tomando el control absoluto de este tiempo, de la red, de la conexión, de la señal, de los satélites. Dios, tú sabes en dónde estamos. Así que sé tú tocando todo lo que complemente este espacio para que podamos estudiar tu palabra de la mejor manera. Nos quedamos en tu presencia eterna, Padre amado, en el poderoso nombre de Jesús, familia. Amén, 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 saso. Dios los bendiga un montón, familia. Buenas noches, gracias por conectarse, gracias por estar aquí, gracias por reunirse una noche más a estudiar la bendita palabra del Señor. Y vamos a retomar nuestro estudio bíblico, familia, que ya lo teníamos como que súper descuidado, pero aquí estamos poniéndonos al día, familia, así que vamos a retomarlo. El día de hoy tenemos que leer Génesis 22 al 23. Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy, familia. Más sin embargo, vamos a hacer una retroalimentación de lo que hemos venido estudiando, obviamente, toda esta semana, o bueno, las anteriores semanas con los estudios bíblicos. Entonces vamos a hacer una retroalimentación y vamos a recordar, porque recuerden que la palabra tiene un contexto. O sea, lo que vamos a leer el día de hoy, precisamente, ¿qué es? Lo que está en Génesis 22 y 23, pero por ejemplo está la prueba de fe de Abraham y está el entierro de Sara. Esos son los títulos que yo tengo y la versión que yo uso, como les digo siempre, es la NTV, la Nueva Traducción Viviente, pero tú puedes utilizar cualquier traducción que a ti te guste. Procura siempre como entender lo que estás leyendo, ¿no? Porque si tú entiendes la Reina Valera y puedes entender ese lenguaje, comprenderlo, está súper chévere, genial, pero si no lo entiendes, no te estreses por eso. Busca una versión que sea compatible contigo, que te guste, que te agrade, para que te facilite la lectura de la palabra, ¿me entienden? Eso, familia, para empezar. Ahora vamos a recordar precisamente lo que vimos desde Génesis 1 hasta Génesis 21 para poder tener un contexto de lo que vamos a leer el día de hoy. Y como se dan cuenta, comenzamos en Génesis 1 con la creación de este mundo, con la creación de todo lo que estamos viendo, de todo lo que pueden ver nuestros ojos, que Dios creó los cielos y la tierra. Pero también aquí vemos muchas cosas importantes que nos ayudan para nuestra vida, familia, porque Dios, cuando creó el mundo, creó todo lo que vemos y lo que no vemos. Hay muchas cosas que nosotros no podemos ver, pero que están operando en este momento. Así que no podemos olvidar eso. Y también reconocer que Dios todo lo hizo con propósito. El Señor no creó primero los peces y después creó el mar. O sea, los peces no estaban ahogándose en la atmósfera y después Dios creó los mares para los peces. No, el Señor todo lo estableció con orden y con propósito. El Señor no primero creó los pájaros que volaban en la arena y después creó los cielos para que los pájaros volaran. No, el Señor primero creó los cielos y después puso los pájaros, los aves y todos los animales que vuelan en el cielo. O sea, Dios siempre, familia, establece un propósito, un orden, porque si no hay eso, pues vamos a seguir como en Génesis 1:1. En el principio la tierra estaba desordenada, vacía y sin forma. Entonces, si no hay orden, si no hay propósito, pues la tierra iba a seguir desordenada y vacía. Y algo muy valioso que también vemos aquí en este primer capítulo es que precisamente, familia, la oscuridad se movía sobre las aguas, dice el capítulo 2, pero el Espíritu de Dios estaba sobre las aguas. Y aquí vemos algo muy valioso. Desde el principio, desde el Génesis, desde que Dios creó la tierra, Satanás estaba aquí. Pero a Dios eso no le generó ningún impedimento para crear la obra maravillosa que tú y yo el día de hoy conocemos como
el mundo, el planeta Tierra, porque todo está en el control de Dios. Otro de los libros de la Biblia que después vamos a llegar a estudiar a profundidad, familia, es el libro de Isaías. Y es muy valioso porque el profeta Isaías nos muestra que, y nos dice, ¿no?, las revelaciones de Dios, pero también hay una parte en donde dice que Dios tiene el control de todo, de lo bueno, de lo malo, de la luz, de la oscuridad. Dios es el que controla absolutamente todo. Y todo lo que pasa en este mundo está bajo el dominio, bajo el control, supervisión de Dios. Así que obviamente, familia, esto es una promesa para nosotros para poder confiar y entender que si Satanás estaba aquí, eso no iba a ser impedimento para que Dios hiciera su obra. A veces yo me he preguntado, ¿no? Yo digo, pero Dios, ¿por qué no sacó a Satanás y lo mandó a Marte o a Júpiter o al Sol para que se chamusque con el Sol y se consuma? Pero eso me hace pensar muchísimo en lo que viene después, familia, en Génesis 3, porque aquí llega el pecado, ¿no? Aquí llega el pecado con Adán y con Eva, y vemos que precisamente producto de esa conversación que Eva y Adán tienen con la serpiente, pues caen en ese pecado y pues son desterrados posteriormente también del Edén. Y me llama mucho la atención porque aquí podemos ver una prueba de confianza de Dios hacia nosotros como sus hijos. La tentación estaba ahí, el pecado estaba ahí, familia. Satanás podía hacer de las suyas y Dios lo sabía desde el Génesis, pero eso no fue impedimento para que Dios hiciera su obra y que confiara en nosotros. Por eso es que nosotros seguimos teniendo tentaciones, seguimos teniendo pruebas, seguimos teniendo procesos, porque Dios confía en nosotros. El tema es que a veces tú y yo aprobamos el examen y otras veces lo reprobamos totalmente. A veces nos va bien y decimos, ay, yo vencí esta tentación, no volví a caer, no volví a meter la pata, pero ¿qué pasa? Hay otras veces que sí metemos la pata y como que bien completa, así hasta el fondo. ¿Y qué nos toca hacer en ese caso? Regresar al primer amor, volver a donde todo comenzó, pedirle perdón a Dios. Y esto, ¿saben con qué se complementa? Con el capítulo 4, porque aquí ya llega Caín y Abel, y sabemos que obviamente Caín le quita la vida a Abel, pero a mí me encanta el versículo de Génesis 4:7, porque, no, ¿dónde está? Sí, Génesis 4:7, ¿saben por qué? Porque Caín es tentado a quitarle la vida a Abel, ¿me entienden? Es tentado a acabar con la vida de su hermano. ¿Por qué? Porque se llena de envidia. ¿Por qué pasa esto, familia? Porque precisamente los dos le presentan una ofrenda a Dios en Génesis 4. Le presentan una ofrenda del fruto de su trabajo. Caín, como sabía labrar la tierra, le presenta la ofrenda de los frutos de la tierra, ¿no? Y Abel, como sabía pastorear ovejas, le da el mejor cordero, dice la palabra, el mejor cordero al Señor. Se lo ofrece al Señor Abel. Entonces, la palabra nos dice en Génesis 4, obviamente, que al Señor le agradó la ofrenda de Abel, pero aborreció la ofrenda de Caín, no le agradó. Y el Señor habla con Caín y le dice, mira, si haces lo correcto, tu ofrenda será aceptada. Pero vemos que los dos le presentaron la ofrenda. Pero cuando Dios nos dice, si haces lo correcto, tu ofrenda será aceptada, ¿por qué creen que le dice eso Dios a Caín? Porque ¿de qué manera presentó la ofrenda Caín? Y lo podemos ver que lo hizo muy diferente a Abel. Y la palabra nos dice en Génesis 4 que Abel le dio lo mejor. Y Caín simplemente dijo, ay, bueno, aquí hay unas manzanas, unas peras, unas papas, no sé, lo que había en la tierra. Y dijo, bueno, toma Dios. No les prestó la suma y la debida importancia al Señor. Y eso es lo que a veces a ti y a mí nos pasa. Entonces, ¿qué pasó con él? Se llenó de envidia porque el Señor bendijo a Abel, le agradó su ofrenda, todo súper chévere. Y después el Señor tiene una conversación con él y le dice, si haces lo correcto, tu ofrenda será aceptada. Entonces él se ofende más. En vez de decir, bueno, yo puedo seguir el ejemplo de mi hermano, yo puedo hacer lo correcto, yo puedo hacer lo que mi padre quiere. Pero no, Caín dijo, bueno, él hizo lo correcto, entonces le vamos a quitar la vida, le vamos a hacer fuakiti, vamos a desaparecerlo para que sea yo el único que exista en este mundo. Y producto de eso, pues vemos que Caín tiene una maldición que lo llevó de por vida a él y a sus generaciones. Y vemos que obviamente eso es lo que trae el pecado, familia. Desde el Génesis 3, el pecado lo que trae son muchas maldiciones. El pecado no es la maldición, para que lo entendamos. El pecado es una acción, es algo que tú y yo hacemos que no agrada a Dios, como lo hizo Caín, como lo hicieron Adán y Eva. Eso es una acción que no agrada a Dios, pero producto de esa acción se generan consecuencias que atraen maldiciones a nuestra vida. Entonces, obviamente,
Adán y Eva pecaron, eso conllevó también a que su hijo pecara y los hijos de sus hijos pecaran, porque después, familia, hasta la actualidad vemos que eso sigue acarreando con nuestra existencia. Entonces, después vemos en Génesis 5 precisamente los descendientes de Adán. Pero a mí me encanta algo porque si vemos desde aquí el inicio, si tú te preguntas qué son las maldiciones generacionales y qué pasa, por qué existe esto, por qué en mi familia pasan estas cosas, pues precisamente Adán y Eva y su descendencia son un claro ejemplo, porque cuando el pecado no sale de nuestra familia, cuando el pecado sigue latente en nuestra familia, seguimos cometiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, pues las maldiciones van a estar ahí. Pablo también dijo algo y es una revelación muy valiosa porque él dijo, el pecado de su hijo no llegará al padre, ni el del padre al de su hijo y viceversa. Eso es muy claro y está bien. O sea, el pecado que hizo tu padre no tiene por qué condenarte a ti. Ese no es el problema. El pecado no tiene nada que ver. El tema es con que lo que nosotros continuamos haciendo, ¿me entienden? De otra forma, para que me entiendan mejor, nuestras acciones son las que determinan si pecamos o no. No depende de lo que hizo mi papá o mi mamá, depende de si yo lo sigo haciendo. Mi mamá pudo hacer muchas cosas que la llevaron al pecado, pero si yo las sigo haciendo, es lógico que yo también voy a caer en el pecado. Pero si yo no las hago, familia, es lógico que yo no voy a caer en ese pecado y por ende la maldición no me va a alcanzar. Por eso se generan las maldiciones generacionales, porque lo mismo que hace el padre, hace el hijo. Lo mismo que hace el hijo, hace el nieto, y así se vuelve una cadena tóxica. Y lo vemos con los descendientes de Adán. Lo mismo que hicieron Adán y Eva, hizo Caín. Claro que Caín se llenó de envidia y demás, pero ¿qué hicieron los tres? ¿O qué tienen en común los tres? El padre con su hijo. Que los dos desobedecieron a Dios. Adán desobedeció a Dios, Eva desobedeció a Dios, Caín desobedeció a Dios y los hijos de Caín también lo hicieron y todos volvieron en esa cadena y ese círculo vicioso de destrucción y maldiciones generacionales. No es porque es como que un embrujo, no, porque a veces pensamos, ay, no, es que me han hecho brujería, ay, me han hecho brujería y yo cómo me deshago de esa brujería, dejando de darle importancia a la brujería. Recordemos Isaías 54:17, ningún arma forjada en contra de ti va a prosperar, ningún conjuro, hechizo, ningún brebaje, o yo no sé, tantas cosas que ahora se ha inventado el hombre para hacer como rituales de brujería y de cosas locas, pues eso no va a prosperar, van a perder plata. Eso es lo único que va a pasar, que van a perder su plata en contratar un brujo, en contratar un hechicero para que haga cosas. Pero tú no vas a sufrir las consecuencias de eso, porque si tú tienes fe en Dios, pues vas a creer en su palabra y lo que Él dijo, que ninguna arma forjada en contra de ti va a prosperar. Ninguna palabra de maldición para tu vida va a prosperar. Y después aquí ya lo vamos a ver con Génesis, con la promesa que Dios le da a Abraham, porque el Señor le dice a Abraham, mira, al que te maldiga, yo lo voy a maldecir, pero al que te bendiga, yo lo voy a bendecir. A tal punto que los reyes comenzaron a tener temor de ese Dios que nadie conocía, porque decían, ¿cómo es posible que yo trato mal a este hombre y la maldición me llega a mí? ¿Cómo es posible que yo hago lo contrario y me va bien? Pues eso es lo que hace el Señor. Así que si tú crees en su palabra, si tú sigues confiando en Él, pues obviamente vas a ver reflejado eso en tu vida. Pero aquí llegamos a Génesis 5 y vemos a los descendientes de Adán. Y aquí vamos a ver un claro ejemplo precisamente de que las maldiciones generacionales tienen fecha de caducidad y no depende de lo que hizo tu papá, tu mamá, tu tatarabuelo, tu bisabuelo, depende de ti. Porque Adán, después de Caín y Abel, tuvo también otra descendencia, tuvo otros hijos, tuvo otro linaje y llega un personaje muy importante y muy como que rápido en la historia de la Biblia, ¿no? En Génesis 5 vemos a Enoc. Enoc también es descendiente de Adán, es descendiente de Adán. Y él también podía tener la marca del pecado y decir, ay, no, es que como mi descendencia pecó, entonces yo también soy un pecador. Pero ¿saben qué hizo Enoc? Él se enfocó en lo mejor que podía haber hecho en ese tiempo, en mantener, cuidar y preservar su relación con Dios, a tal punto que el Señor nos dice en Génesis 5:21 que cuando Enoc tenía 65 años fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc vivió en íntima comunión con Dios 300 años más y tuvo otros hijos e hijas. Enoc vivió 365 años y cuando estaba en íntima comunión con Dios, él desapareció porque Dios se lo llevó. O sea, aquí vemos cómo comienza a surgir algo. Puede estar la maldición generacional en tu vida, en tu familia, en tu casa, donde sea que esté, pero eso no es impedimento para que tú mantengas una comunión íntima con el Señor, para que tú perseveres en la buena parte, para que tú te comprometas con Dios. Es por eso que cualquier persona, gracias a Jesús, tiene
esa posibilidad. Si Jesús no hubiese venido, no tuviéramos esa oportunidad. Y lo vemos precisamente aquí. Pero nosotros nos olvidamos de eso. Desvalorizamos eso. Y es como que queremos alejarnos precisamente de lo único que nos va a preservar fuera de la oscuridad de este mundo, para llamarlo de alguna forma. Porque después precisamente de este capítulo, familia, ¿qué pasó? El mundo entró en una locura total. O sea, el mundo en Génesis 6 estaba totalmente descarriado. La gente estaba mal, familia, estaba mal, horrible, o sea, de verdad era un problema. No se hallaba ningún justo en la faz de la tierra. La gente solamente pensaba en hacer lo malo, los hombres maltrataban a las mujeres, abusaban de las mujeres, de las niñas, o sea, era una locura. El mundo estaba descarriado, pero ¿sabes qué pasó en ese momento? El Señor halló justo a un hombre que también es descendencia de Adán, que fue Noé. Noé fue el único que se halló justo y gracias a eso pudo salvar a su familia. ¿Y saben qué hizo Noé? Obedeció a Dios. Mira cómo se comienzan a romper las maldiciones generacionales. No es porque tú hagas un hechizo o porque tú le grites a los demonios, ay, en el nombre de Jesús, yo renuncio a esta maldición generacional. No, se trata como una acción, porque precisamente la maldición viene producto de otra acción que desagrada a Dios. El pecado es una acción, pero muchas veces es como que sobre espiritualizamos las cosas y es como que decimos, ay, no, esto tiene que ver con un ataque demoníaco. Pero ¿qué hiciste tú precisamente para que llegara ese ataque? Entonces, así como comienzan las cosas, se pueden terminar. Toda la descendencia, la mayoría de la descendencia de Adán, desobedeció a Dios, pero hubieron hombres importantes como Enoc, incluso como Abel, que obedecieron a Dios. Y de la misma manera lo hizo Noé. Noé rompió con todo eso. El mundo estaba descarriado, o sea, ahí solamente se respiraba toxicidad, locura, desastre, perdición. Pero en ese mundo descarriado, Noé procuró buscar al Señor, mantener su íntima comunión con Dios a tal punto que, ¿qué pasó, familia? Él se halló justo, pudo salvar a su familia y a todos los animales, imagínense, a todos los animales del mundo. Lo salvó Noé en la barca, en el arca que construyó. Entonces, obviamente, ese diluvio, como hicimos el cálculo, duró un poco más de un año. Desde que Noé puso los pies en la barca, llegó la lluvia fuerte, comenzó a salir agua de la tierra hasta que Noé y su familia abrieron la puerta, o bueno, Dios abrió la puerta y elevaron un altar al Señor. Entonces, después, ¿qué pasa? En el capítulo en Génesis 8 la inundación ya comienza a retirarse. Recuerden que Noé también en ese momento comienza a mandar un cuervo y el cuervo regresa porque no hay un sitio donde quedarse y por último manda una paloma que ya no regresó. Después de eso espera 40 días más y ve que la tierra ya está totalmente seca. Dios abre la puerta y salen de la barca. En ese momento pasa un hecho muy valioso, familia, y es que Noé elige elevar un altar a Dios. Elige exaltar a Dios, agradecer a Dios, alabar a Dios, y producto de esa acción el Señor hace dos cosas muy valiosas. Le dice a Noé que nunca más va a mandar un diluvio sobre la tierra, pero también establece un pacto con la humanidad, con el hombre, y manda el arco iris para recordar precisamente ese pacto. Entonces le dice a Noé que cuando salga el arco iris va a ser un recordatorio del pacto que hizo Dios con la humanidad. Entonces esto es muy valioso, familia, porque precisamente en Génesis 9 pasa esto y nos ayuda a ver que el Señor es un Dios de pactos y un pacto precisamente es un compromiso inquebrantable. Y si nosotros ahorita en lo que estamos estudiando la Biblia nos damos cuenta de algo muy valioso, que los pactos los hace Dios. Un pacto que persevera en el Señor es un pacto que Dios lo hace. El Señor es el que establece su pacto con Noé y con toda la humanidad. El Señor es el que establece un pacto con Abraham. El Señor es el que establece un pacto con Israel, con Jacob. El Señor es el que establece un pacto con David. El Señor es el que establece sus pactos. Nosotros lo único que podemos hacer es corresponder al pacto que Dios estableció con nosotros. Si nosotros no confiamos en Dios, si nosotros no creemos que Dios nos va a ayudar, muy difícilmente vamos a poder corresponder al pacto que Dios sí tiene con nosotros. Porque el hecho de que tú y yo no correspondamos al pacto que Dios tiene con nosotros no quiere decir que ese pacto no esté. De hecho, todo lo contrario. Ese pacto sí está, familia, solamente que nosotros no lo queremos corresponder. Porque recuerden que el Señor en Génesis 9 dice que cada vez que veamos el arco iris va a ser un recordatorio del pacto que Él estableció con la humanidad. Un recordatorio. ¿Por qué un recordatorio? Porque es algo que ya se hizo.
no nos dice como que algo que pasará en el futuro, como lo vemos con los profetas cuando le hablaba al pueblo de Israel. No, es un recordatorio de algo que Dios ya hizo para nosotros. Entonces, si tú piensas que Dios te ha abandonado, que Dios no te quiere, que tú nunca vas a poder tener una sana relación con Dios, pues déjame decirte con mucha alegría que estás equivocado, que estás equivocada, porque precisamente Dios eso es lo que busca, que nosotros recordemos ese pacto que Él hizo con nosotros. Por eso, miren, después vamos a ir al libro de Jeremías, porque en Jeremías, al menos en el primer capítulo, vemos a este joven, a este muchacho con dudas, con crisis y demás, pero el Señor le recuerda y le dice, mira, yo con amor eterno te he amado, aún antes de ponerte en el vientre de tu madre yo te conocía y yo te llamé por profeta a las naciones. Entonces esto es muy importante porque el Señor lo que quiere recordarnos es que Él siempre ha estado con nosotros, y lo vemos aquí en Génesis 9 con Noé y la promesa que Dios nos dio a todos, a la humanidad entera, porque seguimos siendo descendencia de Noé, familia. Y precisamente en el capítulo 10 vemos a los 3 hijos que Noé tuvo. Pero previo a esto, familia, se me estaba olvidando, es que pasó un hecho también importante. Recuerden que después de todo este maravilloso acto de amor y todos felices, a Noé se le ocurre plantar un viñedo. Y se emborracha con esas uvas, familia, se emborracha. ¿Y qué pasa con eso? Su hijo Cam va, lo ve borracho, desnudo, y se burla de su padre, se burla y dice, ay no, mi papá está borracho. Y él, ¿qué quería hacer, familia? Que sus otros hermanos también se burlaran de su papá. Pero ¿qué hicieron ellos? Ellos no se burlaron, fueron a buscar unas mantas para cubrirlo sin verlo, cuidando su honra y protegerlo. Y producto de eso, Noé, ¿qué hizo? Maldijo a su hijo Cam y a su hijo Sem y Jafet los bendijo, y dijo que Cam iba a ser siervo de sus otros hermanos. Y en Génesis 10 vemos que precisamente eso pasó, familia. Así que esto es también muy importante para los padres, porque miren, si tú eres papá, mamá, esto es muy valioso para ti. En tu vida, en tu boca está el poder de bendecir o maldecir a tus hijos. El Señor a ti como padre o madre te ha dado autoridad para traer vida a tus hijos o para maldecir a tus hijos. Y eso está en ti. Y también como hijos, esto es muy valioso porque también nos muestra la importancia de la honra a los padres. Después lo vemos obviamente en Éxodo 20 con los 10 mandamientos. Uno de ellos es honrar a nuestro padre y a nuestra madre. En el libro de Efesios también Pablo que dijo, miren, honren a su padre y a su madre. ¿Por qué? Porque nos asegurará una larga vida, dice muy bien, y nos irá bien en las cosas que hagamos. Así que aquí no estamos llamados a juzgar, ni criticar, ni cuestionar, porque aquí vemos un claro ejemplo de Noé. No estaba borracho. Noé estaba borracho, estaba deshonrado, precisamente desnudo, estaba en lo peor de su vida, pero en ese momento sus hijos aún eligieron honrarlo. Entonces, si tú tienes problemas con tu papá, con tu mamá, que tú dices, ay, no, es que mi mamá ya me tiene harto, mi papá ya me tiene harto, ya no sé qué hacer, en esos momentos son los que tú más tienes que honrar a tus padres. Quizá no entendemos por qué actúan así, por qué son así, pero eso no es impedimento para que podamos bendecirlos y para tratarlos como deben ser tratados, porque esto es un mandato de Dios. Así que no vamos a debatir en algo que Dios ya estableció, porque vamos a perder el tiempo. A la final se va a hacer la voluntad de Dios y tú y yo solamente vamos a sacar excusas para no hacer su voluntad. Pero como te digo, precisamente de todo este acontecimiento llegamos a Génesis 10. ¿Y qué pasó? La maldición llegó a Cam y a toda su descendencia, y producto de estas 3 descendencias de los hijos de Noé, pues se pobló toda la tierra y todos los pueblos, familia, como hemos estudiado y como vamos a seguir estudiando, con los que luchó el pueblo de Israel, por ejemplo, como los amalequitas, los cananeos, los amorreos, todos esos pueblos, los hititas, los filisteos, los amorreos, los moabitas y demás, pues vienen y son descendencia de Cam, el hijo que estaba maldito por su padre, precisamente, porque en el capítulo de Génesis 10 nos dice que su descendencia se asentó en los territorios que ahora ocupan precisamente todos estos pueblos, que ocuparon todos esos pueblos, ¿no? Para que me entiendan. Pero llegamos a un acontecimiento importante que nos trae mucha claridad, porque si bien es cierto, de estas 3 descendencias en Génesis 10 se pobló la tierra, pues ¿por qué tú y yo somos tan diferentes? Porque también pasa eso, familia. La humanidad es diversa, hablamos diferente, somos de diferente contextura, textura, color y de muchas cosas, hablamos diferentes idiomas. Entonces, ¿qué pasa precisamente en este momento? Llegamos a la famosa Torre de Babel, familia, a la famosa Torre de Babel. Entonces, aquí este acontecimiento es histórico y es muy importante porque vemos que producto de
hacer lo que Dios no nos mandó a hacer, pues estamos donde estamos ahora. Y este capítulo nos deja ver también algo importante, que quizá el plan de Dios para la humanidad era mantenernos unidos, pero producto de hacer lo que Dios nos mandó a hacer, pues somos tan separados y somos tan diversos. Precisamente porque en la Torre de Babel, ¿qué pasó? La gente, la humanidad quería ser Dios, familia. Querían ser como Dios. Ay, no, ¿por qué nosotros tenemos que depender de un Dios? ¿Y por qué Él es el único que puede estar en el cielo? ¿Por qué Él es el único que puede hablarnos desde allá arriba? Nosotros también podemos llegar allá arriba, podemos hacerlo. Entonces, ¿qué dijeron todos? Ah, bueno, esto es sencillo. Construyamos una torre que llegue hasta el cielo. ¿Y saben para qué? Para ser Dios y para que todo el mundo nos vea desde esa torre y seamos los más famosísimos de la faz de la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Comienzan a construir esa torre con esa promesa, ¿no? Vacía, precisamente. Porque cuando tú cimientas, familia, tu objetivo en alimentar tu ego, pues todo se derrumba como la Torre de Babel. Todo se derrumba, miren. Y esto, miren, siempre lo van a encontrar en YouTube o aquí también en TikTok, en cualquier lado lo van a encontrar testimonios, por ejemplo, de amor propio, que es un claro ejemplo de mujeres que, por ejemplo, se operan y dicen, ay, no, es que yo me quiero operar para demostrarles que yo también puedo. ¿Y qué pasa con estas mujeres? Se hacen esas cirugías, ¿cómo se llama? Estas liposucciones, y después vuelven a engordar el doble, el triple. ¿Por qué? Porque su intención no era vivir una vida saludable y sentirse mejor, y se operaron para eso, sino que era para demostrar precisamente que podían llegar a ser más bonitas y ser las mejores. O cuando, por ejemplo, se hacen estas cirugías estéticas como aumento de pechos y demás. ¿Y qué pasa? Comienzan a tener problemas. Hay chicas que tienen muchos problemas médicos precisamente ¿por qué? Por querer aparentar, por decir, ay, yo también puedo ser famosa y yo tengo que hacer esto para tener seguidores y para tener reconocimiento y para ser famosa. Entonces, cuando tú cimientas tu meta, tu objetivo en una promesa vacía, pues todo llega a ser como la Torre de Babel, se desmorona, porque este es el claro ejemplo, familia, de que la voluntad de Dios es la que se está estableciendo en esta tierra. Nada va a pasar en esta tierra que Dios no lo permita. Y esto es lo que pasó en la Torre de Babel, porque ellos comenzaron a establecer la torre, comenzaron a escalarla y llegó un punto que ya no pudieron hacerlo, porque a Dios no le dio la gana. Y Dios dijo, bueno, confundámoslos, que hablen lenguas diferentes. Entonces uno hablaba en inglés y el otro en chino mandarín. Y el que le pedía que le pase bloques, le pasaba cemento, arena. Y el que le pedía que le pase la arena, le pasaba los bloques, familia, y nunca pudieron llegar a la cima, a tal punto que todo el mundo se molestó, se enojó y comenzaron a ver con quiénes competían y se separaron y se dividieron. Y esto es muy importante porque aquí podemos ver precisamente por qué yo soy más oscura que tú, por qué tú eres más claro que yo, por qué yo hablo así, por qué tú hablas así, porque precisamente ellos se comenzaron a dividir, dice en Génesis 11, en toda la humanidad, en toda la humanidad. ¿Y qué pasa, familia? No es lo mismo ir a Europa que vivir en América, no es lo mismo vivir en América que vivir en Asia, no es lo mismo que vivir en África, que vivir en Oceanía. No es lo mismo. Y si nosotros recordamos, miren, este es un tema geográfico, histórico, que creo que en los colegios se enseñan, pero también nosotros debemos recordar que la humanidad precisamente comenzó junta y se fue separando. Antes el mundo no estaba dividido como nosotros lo vemos ahora, era una sola masa. De hecho se le llamaba Pangea, que era una sola masa de tierra. Pero ¿qué pasó? Producto de este acontecimiento, todo se fue dividiendo. Y de hecho cada año se sigue separando más hasta que se vuelva a unir. Es lo que dicen los científicos. Pero más importante que pensar que dice la ciencia es lo que dice Dios. Así que tenemos que seguir confiando, familia, en la voluntad buena, perfecta y agradable de Dios. Entonces, obviamente, después de todo este acontecimiento, de todo lo que pasó en la Torre de Babel, pues ahí todavía seguía la descendencia de Noé, porque esa fue la descendencia que se dividió en toda la tierra. ¿Y qué pasó? Que de la línea de Sem, un hijo de Noé, de la descendencia del hijo de Noé que se llamaba Sem, pues llegamos a Abraham. Entonces, en el capítulo 12 nos habla obviamente de la familia de Abraham, de su padre Taré, pero sobre todo el llamado que Dios le da a Abraham. Entonces, aquí vemos el famoso versículo de sal de tu tierra, de tu parentela y ve al lugar a donde yo te voy a llevar. Imagínense que Dios nos hablara así ahora y nosotros nos quedamos, pero yo no me puedo mover, Dios, tengo mi trabajo, mis hijos, mi casa, mi perro, mi gato, yo no me voy a mover. Pero precisamente Abraham eligió escuchar el llamado de Dios, acudir al llamado y hacer la voluntad del Padre, sin saber, sin conocer, sin imaginar a dónde podía llegar. Abraham eligió avanzar
al plan, al propósito que Dios tenía. Pero todo esto, familia, no fue color de rosa, claro que no. ¿Por qué? Porque toda la tierra por la que Abraham tenía que pasar estaba invadida por pueblos enemigos, descendencia de Cam, que también, pues como ya les dije, también tenía la maldición de su padre y estos pueblos también tenían esa maldición que pesaba sobre ellos. Entonces tuvieron muchos problemas, pero también aparece una persona muy importante y es Lot. Lot obviamente es primo de Abraham y con él pues comienzan esa travesía. Y aquí vemos que a veces, familia, no simplemente funciona obedecer a Dios parcialmente, porque el Señor le dijo: sal de tu tierra y tu parentela, deja tu ganado, deja tus carpas, deja absolutamente todo. Pero Abraham, ¿a quién se llevó? A Lot, y también sacó a Lot de Ur de los Calderos, en donde estaban en ese momento, y lo llevó con él. Y producto de eso, familia, Abraham tuvo muchos problemas, porque Lot comenzó a ser tóxico y problemático, a tal punto que ya no podían convivir juntos, a tal punto que ya no podían, estar en el mismo territorio y tienen que separarse. Entonces, Abraham, confiando en Dios, elige que Lot tome la tierra que él quisiera. Y él dice: no, yo voy a tomar esta tierra que es la que tiene mejor pasto, mejor llanura para mis rebaños y demás. Y Abraham toma la otra tierra que quizá no parecía muy bonita. Pero aquí, familia, pasa algo muy importante, porque precisamente entre Betel y Ahí, dice la palabra en Génesis 13, que ellos comenzaron a sentar sus campamentos. Pero pasa algo muy importante que precisamente nos pasa a nosotros en nuestra vida. Y es que a veces nosotros queremos tomar lo que simplemente parece mejor, pero no es mejor. Queremos tomar la oferta de trabajo que parece mejor, pero no es mejor. Queremos tomar la relación que parece mejor, pero no es la mejor, porque eso le pasó a Lot. Él tomó la tierra que parecía la mejor, pero estaba en medio de todos los pueblos enemigos, que incluso después que pasó, familia, en Génesis 14, esos pueblos comenzaron a enfrentarse unos a otros y Lot estaba en medio del conflicto. Y fue daño colateral que incluso el pueblo que ganó se lo llevó como botín encarcelado. En ese momento, Abraham se entera y elige salir al rescate de Lot. ¿Y qué pasa? Logra rescatarlo a él y todo lo que tenía Lot. ¿Y qué pasa? Aquí es importante ver una cosa, familia, y es que aparece Melquisedec, un personaje importante que es un sacerdote de Dios, el cual le dice a Abraham lo que está pasando y le pide a Abraham su bendición. Entonces el sacerdote lo bendice, va a la guerra, logra rescatar a Lot y todo el botín de todo lo que Abraham consiguió, obtuvo, comienza a darle el 10% al sacerdote. Entonces aquí también vemos otro principio importante, que precisamente era el diezmo. El diezmo, que es muy cuestionado, pero precisamente es un acto de gratitud, como lo vemos aquí, porque para que Abraham haya elegido dar el 10% de todo lo que tenía, fue por gratitud a lo que hizo Melquisedec por él antes de ir a la guerra. Entonces el diezmo no es una imposición, no es una obligación, no es nada de eso. El diezmo es un acto de gratitud, de decir, bueno, si yo tengo todo esto es porque hay alguien mayor a mí que me bendice. Porque si recordamos la bendición que le dio Melquisedec a Abraham, no es como que le dijo: mira, te bendigo. Él le dijo: mira, que el Señor te bendiga, el Señor Dios de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que derrotó tus enemigos por ti. Entonces vemos que la bendición que Dios quiere darnos, la bendición que nosotros obtenemos, viene de Dios. Y tú no puedes llevar como que al buzón del cielo: ay, voy a coger mi diezmo y se lo voy a llevar al buzón del cielo para que le llegue a Dios. Pero precisamente el Señor pone personas en ese camino para que nos bendigan. Y esto es lo que pasó con Abraham y Melquisedec. Después de esto, obviamente, él rescató a Lot. Pero también, ¿qué acontecimientos importantes pasaron, familia, en la vida de Abraham? Es que Abraham también ha sido muy mentirosito. Él vivía de esa forma, precisamente cuando él sale. Y es muy bonito, ¿no? Como que decimos: ay, Abraham confió en Dios y fue a un lugar donde no desconocía. Pero, ¿qué pasa, familia? Él llegó a Egipto. Y el rey de Egipto, precisamente, él, por no confiar en el plan de Dios, ¿qué pasó, familia? Él mintió, se inventó una historia con su esposa Sarai y dijo: mira, Sarai, digamos que somos hermanos, porque si digo que tú eres mi pareja, me van a hacer mal a mí y te voy a perder. Entonces, muchas veces para tú y yo
como que hacer la voluntad de Dios, comenzamos a mentir y decir, bueno, lo que sea por cumplir el plan de Dios, pero no es lo que sea. Eso le resultó en su contra a Abraham porque salió expulsado de ahí, lo perdió todo, se fue sin nada y le tocó empezar de cero. Entonces, precisamente, eso nos muestra que las mentiras, ¿cómo se dice? O sea, las buenas mentiras o las buenas intenciones no sirven con Dios. Tenemos que precisamente perseverar hasta el final con el Señor y comprometernos a hacer su voluntad. No podemos servirle a dos señores. No podemos amar a Dios y amar lo que Dios no ama. Eso no existe. Y Abraham, con el tiempo, supo comprenderlo. Después, ¿qué pasó? Familia, llegamos a Génesis 15. Ya llegamos a Génesis 15. Entonces, el Señor, ¿qué hace? Elige hacer un pacto con Abraham. Como te digo, así como el Señor hizo un pacto con Noé y toda la humanidad, elige también hacer un pacto con Abraham. Y en un sueño el Señor lo lleva a ver precisamente toda la tierra y le dice, ¿puedes contar todas las estrellas del cielo? Y le dice, no, Dios, son incontables. Y el Señor le dice, mira, así va a ser tu descendencia. Después le dice, ¿puedes contar todos los granos de arena que hay en la tierra? Y le dice, no, Dios, son innumerables. Y el Señor le dice, pues así va a ser tu descendencia en toda la tierra. Recordemos que para ese entonces Abraham tenía 65 años, familia. 65 años. Pero, ¿qué pasa? Él ya se veía viejo y como que digo, no, Dios, mira, si yo ya estoy viejo y mi esposa también ya está más del otro lado que de acá, nunca vamos a tener hijos. Pero, oh, sorpresa, cuando Dios llama a Abraham tenía 65 años y producto, familia, de su desobediencia, como te digo, de inventarse ese poco de locuras, pues pasan 45 años. 35 años, familia, para que la promesa de Dios se cumpla, porque a la edad de 99 años, Abraham se hizo padre de Isaac. Pero ¿saben lo que pasó cuando el Señor le da esta promesa a Abraham en Génesis 15, familia? Una locura. Abraham y Sarai se quedan pensando y dicen, yo no puedo darte hijos, pero quizá tú todavía puedes tener hijos. ¿Saben qué? Vamos a utilizar a nuestra sierva Agar para que tengas un hijo con ella y será nuestro hijo, la promesa que Dios nos da. ¿Y saben lo que pasa, pues, familia? Cuando tú y yo queremos hacer nuestra voluntad y no la de Dios, pues estas locuras. Y nos intrometemos en el plan de Dios, en el método, el cómo Dios hace las cosas para ver la promesa cumplida de Dios. Y miren, la promesa de Dios que tenía para Abraham era Isaac, pero como ellos se metieron en el plan de Dios y quisieron hacer todo a su manera, pues no vieron a Isaac, vieron a Ismael, porque precisamente Sarai trae a su sierva Agar para que se meta en la tienda con Abraham y producto de esa unión nace Ismael. Y pues miren, cuando ya Agar estaba embarazada, Abraham la comenzó a tratar mejor, ella comenzó a ponerse por encima de Sara. Ya la dueña de todo se creía Agar porque ella era la única que podía darle hijos a Dios, hijos a Abraham. ¿Y qué pasa? Sara se enoja muchísimo y destierra y expulsan a Agar con el bebé, embarazada. Pero aquí también vemos otra virtud o característica muy valiosa de Dios y es la misericordia del Señor. Porque en Génesis 16 vemos que Agar huye debido al maltrato de Sarai, o sea, la trataba muy mal. Ella huye, corre, sale de ahí. ¿Y qué pasa, familia, en ese tiempo? Un ángel del Señor llega y le dice, mira, regresa donde tu señora y sométete a su autoridad. Y muchas personas podrán decir, ay, no, pero qué injusto, ¿cómo vamos a hacer eso? Si Sara está tratando mal a Agar, ¿por qué Agar tiene que volver a un lugar donde me maltratan? ¿Por qué Agar tiene que volver a un lugar donde no es valorada? Si es la voluntad de Dios. Precisamente por eso, porque si eso es la voluntad de Dios, el Señor va a tener en consideración y va a tener el control de toda la situación familiar y todo lo que está pasando. Mientras tú y yo estemos en el plan de Dios, no importa lo que pase al alrededor, familia, no importa, importa que estamos en la voluntad de Dios. Y sí, esto es muy duro, pero es una cruda realidad. El ángel le dijo, miren, sométete a la autoridad de tu señora. ¿Y saben qué es lo bueno? Que cuando Agar llegó, pues no hay más registros de que Sarai la trató mal. Porque muchas veces eso nos pasa, familia. O sea, queremos como que olvidarnos de que Dios tiene el control. Y después, por eso, ¿qué pasó, familia? Agar le clamó a Dios y ella le dijo, ¿sabes qué? Tú, Señor, desde ahora serás Jehová el Roí, el Dios que me ve. El Dios que me ve, el Dios que
mira mi sufrimiento, mira mi dolor. Así que si tú estás dudando de que Dios no te ve, de que Dios no te escucha, de que Dios no quiere saber nada de ti, pues déjame decirte con alegría una vez más que estás equivocado, porque Dios sí te ve y te ve en tu sufrimiento y te ve en tu dolor, pero también debemos entender una dura realidad, es que a Dios no lo paraliza, no lo mueve lo que nosotros estemos viviendo. Él se mueve en el propósito que tiene para nuestra vida. Entonces, si para llegar al propósito de Dios tenemos que pasar por el sufrimiento, el dolor, gloria a Dios. Si para llegar a la voluntad de Dios tenemos que pasar por un valle de sombra de muerte, gloria a Dios. Si tenemos que pasar dificultades, gloria a Dios. Si tenemos que llegar al desierto y no tener absolutamente nada, gloria a Dios, porque Dios nos ve y nos ve precisamente para llevarnos al propósito que tiene para nosotros. Y eso es lo que pasó con Agar. Después, obviamente, nació Ismael. El niño creció y comenzaron a tener conflictos y demás. Entonces, ¿qué pasó? El Señor elige que Agar y su hijo Ismael pues salieran hacia otro territorio, hacia otra tierra. Y aquí comenzamos a ver que precisamente producto de esta desobediencia de Sara y de Abraham, nació Ismael. Entonces, como él no era de la promesa, pues no tenía que intervenir en el plan de Dios y fue llevado a otro territorio que ocuparon otros pueblos que producto de esta desobediencia pues también atacaron al pueblo de Israel. Y después el Señor, ¿qué hace? A Abraham y a Sara les cambia el nombre y les dice, miren, ustedes ya han hecho todo mal, pero yo como hice un pacto contigo, Abraham, ¿sabes qué? Yo voy a confiar en ese pacto y aún tú vas a ser padre. Y Abraham no le cree y Sara mucho menos. Y dicen, Señor, pero ahora ya tengo 99 años, ya estoy más allá que acá, ¿cómo es que yo voy a tener hijos? Pues ¿sabes qué? No te preocupes, porque tú primero vas a dejar de ser Abraham y vas a convertirte en Abraham, que significa padre de multitudes. O sea, Abraham estaba bien incrédulo, decía, pero es que Dios, yo no tengo ni un hijo y tú quieres que yo tenga millones de hijos, eso es imposible. Y pues precisamente el Señor, después de eso, también habla con Sara y reciben la promesa de un hijo. Y saben que es muy valioso porque aquí en Génesis 18 pasa un acontecimiento importante, familia, porque precisamente Abraham estaba a las afueras de su tienda, dice la palabra, y él ve a 3 hombres que se acercaban. Y él cuando los ve, les dice, oh mi Señor, quédate aquí, cena con nosotros, por favor, no te vayas sin deleitarme con tu presencia. Y el Señor entra y cena con Abraham y con su esposa Sara y les da y les vuelve a dar la promesa de un hijo y les dice, ustedes en un año van a tener un hijo y lo llamarán Isaac y demás, ¿no? Entonces, dicho y hecho, así pasó, familia, así se realizó, porque producto de eso podemos ver después que Sara obviamente tiene un hijo. Más sin embargo, en ese lapso, familia, en ese tiempo, pues pasa algo ¿cómo se dice? O sea, pasa algo catastrófico. Es que Lot asienta su campamento cerca del campamento o del pueblo de Sodoma y Gomorra. Entonces, Lot estaba ahí y el Señor el Señor iba a desatar su ira entre Sodoma y Gomorra, familia. ¿Y qué pasa? Abraham intercede por Sodoma y Gomorra y le dice, Dios, si tú encuentras 50 justos entre ellos, ¿salvarás a la tierra? Y dice, sí, si yo hallo 50 justos. Pero después no había ni 50, no había ni 40, ni 20, ni 10, ni 5, nadie. Y el Señor pues no puede hacer nada. Él le dice, mira, rescata a tu primo porque va a caer fuego y azufre del cielo en Sodoma y Gomorra. Entonces el Señor manda a sus ángeles a rescatar a Lot y a su familia. ¿Y qué pasa, familia? Lot no se quería ir, sus hijas mucho menos. Nadie quería desaparecer de Sodoma y Gomorra. Todos querían quedarse ahí, porque la palabra nos dice que en Génesis 18 que Lot era un hombre reconocido en Sodoma. Él consiguió lo que él quería en Sodoma. Y muchas veces tú y yo en nuestra vida vivimos en Sodoma, en ese lugar donde nos sentimos bien, donde nos sentimos completos, donde nos sentimos llenos, donde tenemos el reconocimiento, donde estamos en la cúspide, en la cima, donde somos muy famosos. Ahí estamos. Y eso es lo que queremos hacer y ahí nos queremos quedar. Pero el Señor de ahí nos quiere sacar, porque precisamente ese lugar va a ser destruido en nuestra vida. Entonces Lot no se quería ir, pero después, al ver la insistencia de los ángeles y reconocer que eran enviados de Dios, Lot elige salir. Pero su familia estaba en contra, a tal punto que todo, o sea, ¿cómo se llaman? Sus futuros yernos se quedan, solamente salen sus hijas y su esposa. Y cuando ellos salen, el Señor manda fuego y azufre del cielo y consume Sodoma y Gomorra. Después, ¿qué pasa, familia, de eso? Después de que Dios salva a Lot y a su familia, el Señor, el ángel de Dios que les dice, miren, sigan avanzando, pero no regresen a ver atrás. Y oh sorpresa, a la esposa de Lot se le ocurre regresar a ver atrás y se convierte en una estatua de sal y se queda ahí
inerte, sin vida. Porque eso es lo que pasa, familia, cada vez que tú y yo regresamos al pasado, cada vez que tú y yo regresamos al lugar de donde Dios nos sacó. Las cosas ya no son iguales. Es por eso que Dios ya te saca de esa relación tóxica, pero tú regresas de esa relación tóxica y ¿qué pasa? Ya nada se siente igual, te sientes sin vida, no te sientes tú. ¿Por qué? Porque no es un lugar donde Dios quiere que estés, en el pasado. Entonces, cada vez que tú y yo hacemos eso, pues nos convertimos en una estatua de sal. Y tú dirás, pero no, yo sigo moviéndome. Pero es que precisamente recordemos lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo 5. ¿Qué pasa cuando la sal pierde su sabor? Pierde la vida. ¿Qué pasa cuando tú y yo regresamos al pasado? Perdemos la vida que tenemos hoy con el Señor. Y eso es lo que le pasó a la esposa de Lot. Más sin embargo, Lot y sus hijas salieron y se quedaron cerca en un campamento vecino a Sodoma y Gomorra. ¿Y qué pasó con estas dos mujeres? Porque así somos de tan, ¿cómo se dice? Como impulsivos, ¿no? Ellas dijeron, ay, no, ya perdimos a mi pareja, ya perdimos a nuestros prometidos. ¿Ahora qué vamos a hacer? Nadie nos va a querer porque ya no hay hombres en la tierra que nos puedan desposar. Y ellas dijeron, bueno, acostémonos con nuestro papá y así vamos a poder preservar la descendencia. Es una buena idea. Entonces ellas emborracharon a su papá y se acostaron con su papá. Un día la una, otro día la otra, y producto de ese incesto, de ese acto familiar, nacieron dos territorios tóxicos que también se pusieron en contra de Israel, los moabitas y los amonitas. Entonces ellos después, obviamente vamos a ver en el libro de Éxodo, de Jueces, que pelearon en contra del pueblo de Israel. Y si tú te das cuenta, cada vez que tú y yo desobedecemos a Dios, algo pasa. Algo pasa que afecta y altera nuestra vida, altera el diseño de Dios, pero también es reconfortante saber lo que dice en Romanos 8, familia, porque es verdad, o sea, no hay nada que nos separe del amor de Dios, no hay nada. Más sin embargo, las consecuencias de nuestras acciones las tenemos que vivir, porque son tan tangibles. Ellas tuvieron una descendencia tóxica, ellas tuvieron problemas y obviamente eso es lo que pasó. Pero con esto, familia, llegamos obviamente a Génesis 21, con todos estos acontecimientos y todo lo que había pasado, familia. Y llegamos al nacimiento de Isaac. Después de ese año, de ese encuentro con Dios, efectivamente, Sara queda embarazada y tienen a Isaac. En este entonces, el Señor justamente en ese encuentro, en Génesis 18, también le cambia el nombre a Saraí. Le dice, ya no te vas a llamar Saraí, sino que vas a llamarte Sara, porque tú también vas a ser madre de multitudes. Y oh sorpresa, nace Isaac, familia. Nace Isaac, la promesa que Dios tenía para ellos, obviamente como ya estaban en conflicto, la promesa y lo que no era promesa, porque recuerden que Abraham también tuvo a Ismael, entonces ahí es cuando Abraham decide que Ismael se vaya para que ya no estén en conflicto con Sara y con Agar y no haya como esa crisis familiar que tenían en ese momento. Entonces con esto, familia, llegamos a Génesis 22. A la prueba de fe de Abraham. Y es que miren, aquí ya sabemos todos, o hemos visto o hemos leído este capítulo en el que Dios le pide que sacrifique a su hijo, y es muy bonito ver que a la final Dios no lo permite y cosas así. Pero ¿saben qué pasa también? Que a veces Dios nos va a pedir que le demos eso que Él nos ha dado. Recuerden que Isaac es el hijo de la promesa. ¿Por qué Dios no le pidió a Ismael? ¿Por qué Dios no le pidió que le diera a Ismael, que sacrificara a Ismael? Porque Abraham amaba a su hijo, amaba la promesa que Dios le había dado. Y eso es lo que muchas veces nos pasa a ti, a mi familia. Es como que tú y yo estamos aferrándonos a la promesa de Dios. Dios ya dijo, mira, te voy a sanar, te voy a dar un trabajo, te voy a ayudar. Nos aferramos a esa promesa, la tenemos, pero es como que tanto es nuestro amor hacia lo que Dios nos dio que nos olvidamos del Dios que nos da las cosas. Y ese es un tema muy profundo y que no tenemos que perder cuidado, porque aún siendo Dios el que nos da las cosas, no tenemos que precisamente hacer que esas cosas que Dios nos da sean nuestro Dios. Y eso es lo que pasó con Isaac en ese momento. Pero si vemos algo, para este entonces, Abraham era un hombre maduro en su relación con Dios, porque ya habían pasado alrededor de casi 40 años cuando Dios lo habló en Génesis 12, en el que le dio la promesa. Entonces llegamos a este capítulo, a Génesis 22. Y aquí en este momento Abraham, como te digo, ya era un hombre maduro y en todo momento buscó obedecer a Dios. Y si se dan cuenta, la obediencia no es precisamente como que, ay, ¿por qué tengo que obedecer a Dios? Es que la obediencia a Dios, familia,
nos salva de muchos problemas. Nos salva del ego, nos salva del orgullo, nos salva del pecado, nos salva del enemigo, de Satanás y su poco de demonios haciendo de las suyas, de nosotros mismos. Porque Isaac había puesto por encima de Dios quizás Abraham había puesto por encima de Dios a su propio hijo. Pero la obediencia salvó a Abraham de la destrucción que iba a tener por haber hecho eso. Y eso es lo que vamos a ver precisamente en este capítulo. Así que lo vamos a comenzar a leer para entender a profundidad lo que les estoy diciendo. Así que esta versión, como les dije, que yo utilizo es la NTV. Ustedes pueden leer su versión, pero esta es la que yo utilizo por si acaso, si no suena lo mismo a lo que ustedes tienen. Aquí nos dice, la prueba de fe de Abraham. Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham y le dijo, Abraham. Lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moría. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Wow, familia. O sea, Abraham no tuvo solo un hijo llamado Isaac, no tuvo dos hijos, ni Isaac ni Ismael. Abraham tuvo 8 hijos, familia. Pero de todos estos hijos que él tuvo, de todos estos hijos el Señor le dice, sí, toma a tu hijo, a tu único hijo, al que amas. De todos los hijos que tenía Abraham, al que amaba era Isaac, y lo sacrificarás, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el versículo 3? Dice, a la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro, llevó con él a 2 de sus siervos junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a distancia. Quédate aquí con el burro, le dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Wow. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo, y caminaban juntos por el monte. Entonces Isaac le dijo a Abraham, Padre, sí, hijo mío, contestó Abraham, tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Imagínense qué fuerte como padre, ¿no? Dice, el versículo 8 dice, Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada. Hijo mío, contestó Abraham. Wow, Dios proveerá. Es que miren, el Señor salvó a Isaac, sí, pero aquí vemos una prueba de fe de Abraham. Y muchas veces tú y yo no queremos sacrificar lo que más amamos en nuestra vida. Quizá tú tienes, no sé, algo. ¿Qué es lo que más amas? Eso Dios quiere que se lo entregues, precisamente, para que entiendas que dependes de Dios y no de cualquier otra cosa. Pero aquí vemos un tema de fe muy importante porque Abraham le dice a su hijo, Dios proveerá. Dios proveerá, a pesar de que Abraham sabía que Dios ya había proveído el cordero para la ofrenda, porque Dios antes le dijo antes del viaje, mira, tú vas a sacrificar a tu hijo, tú vas a sacrificarlo y vas a ir al monte donde yo te mando. Pero él tenía fe. Y muchas veces en esas situaciones en las que tú no sabes cómo tomar el control de tu vida, eso es lo único que nos queda, es tener fe. Y Abraham sabía que Dios iba a proveer el cordero para la ofrenda quemada. Así que ambos siguieron caminando juntos. El versículo 9 dice, cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para quitarle la vida en sacrificio. Entonces en ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Sí, respondió, aquí estoy. Y dijo, no pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Wow, es que eso que más amamos tenemos que entregárselo a Dios. Y tú me dirás, ¿pero qué hago? Hago un altar y lo quemo. No se trata de eso. Es en el corazón, familia. Hay personas, hay cosas, hay situaciones, hay lugares que le han quitado el primer lugar de nuestra vida a Dios. Y eso es lo que primero tenemos que soltar. Porque Abraham, cuando puso a Isaac en sacrificio, él lo soltó. Él entregó lo que más amaba a Dios. Sí, por obediencia, pero también porque eligió soltarlo. Tú puedes obedecer a Dios. Tú puedes decir, si Dios te dice, ay, diezma, tú puedes diezmar. Eso es un claro ejemplo. Es un claro ejemplo.
Tú y yo podemos diezmar, pero eso no quiere decir que no amemos al dinero. Tú puedes diezmar, no sé, digamos que tú ganas $100 a la semana y tú puedes diezmar $1 o $10, lo que tú quieras, pero eso no quiere decir que dejes de amar al dinero más que a Dios. Tú puedes ir a la iglesia, eso no quiere decir que dejes de amar más a tus hijos que a Dios. Tú puedes amar a tu pareja más que a Dios y puedes ir a la iglesia, puedes leer la Biblia. Dios lo sabe. Para este entonces, Abraham tenía una relación con Dios, ya habían pasado 40 años, pero la palabra dice que tiempo después el Señor eligió probarlo. ¿Por qué? Porque se había dado cuenta que en el centro de su vida, de su corazón, estaba su hijo, ya no estaba él. Entonces, muchas veces tú y yo también vamos a tener que pasar por eso y vamos a tener que ir al monte y soltar lo que nosotros más anhelamos. Y sí, puede ser tan literal como ir literalmente con esas cosas y soltarlas, quemarlas, dejarlas, pero también en el corazón, porque recuerden que lo que pasó con Lot en Sodoma y Gomorra, él salió de Sodoma, pero nunca olvidó a Sodoma. Él salió, el Señor consumió Sodoma, pero no salió el de Sodoma. Lo mismo pasó con el pueblo de Israel de Egipto. Ellos salieron de Egipto, pero no olvidaron a Egipto y tuvieron que pasar por un desierto para que Egipto muriera en su mente, en su corazón, y ya no dependieran de Egipto, sino que dependieran de Dios. Entonces tú y yo vamos a tener que pasar por ese proceso para mostrarle a Dios que lo que está en primer lugar es Él y no lo que nos ha dado o lo que nosotros podamos tener, porque recuerden que Isaac fue la promesa que Dios le dio. Abraham tuvo más hijos, pero no eran la promesa que Dios le había dado. Después de Isaac, después de Ismael y después de Isaac, él tuvo otros hijos también, pero la promesa que Dios le había dado era lo que él más amaba. Y muchas veces eso nos pasa precisamente porque Dios nos da el milagro, nos da la provisión, nos da el trabajo, nos da la bendición, la provisión. Y es como que nosotros depositamos todo lo que tenemos a lo que Dios nos da y nos olvidamos del Dios que nos da las cosas. Entonces, esto es un claro ejemplo de que cuando tú eliges entregarle a Dios de corazón, no vas a perder, sino que vas a ganar más. Porque Abraham no solamente se quedó con su hijo, sino que ganó más de lo que tenía en ese entonces. El sacrificio se hizo, familia, porque el Señor proveyó, como dijo Abraham. Él dijo, ten fe, hijo, porque Dios va a proveer. Y el Señor proveyó del cordero para el sacrificio. Es por eso que después Abraham dijo que se iba a llamar Jehová Jireh, porque es el Dios que provee. Entonces, Abraham dice en el versículo 13, levantó los ojos y vio un carnero que estaba dado por los cuernos en un matorral. Así que lo tomó y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Y Abraham llamó a aquel lugar Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Y hasta el día de hoy, dice familia, que la gente usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor seré provisto. Entonces aquí miren, vemos un principio de la provisión, porque utilizamos este versículo. De hecho hay una canción que se llama Jireh, que es muy bonita, que dice, Jireh, tú bastarás, tú proveerás en toda situación, y es muy bonita esa canción, y es muy famoso este nombre de Dios, Jehová Jireh, Jehová Jireh, Jehová Jireh. Pero miren, la provisión llega cuando nosotros elegimos soltar y entregar. Esto no tiene que ver con el diezmo. Esto tiene que ver con soltar en nuestra vida lo que por mucho tiempo ha representado algo más que Dios para nosotros. La provisión que Dios quiere darnos no está simplemente en, ay, yo voy todos los domingos y me meto a la iglesia y diezmo y diezmo y diezmo, porque una cosa es la provisión de Dios y otra cosa es la fidelidad de Dios. Malaquías 3:10, que también es un versículo famosísimo para esto, nos dice que si nosotros lo hacemos, lo vamos a probar y vamos a ver la fidelidad de Dios. Pero aquí vemos que si tú quieres vivir bajo la provisión de Dios, tienes que comenzar a sacar todas esas cosas que están ocupando el lugar de Dios. Porque miren, el cordero ya estaba ahí, pero solamente Abraham pudo ver el cordero cuando eligió entregar todo lo que para él en ese momento representaba más que Dios. Así que tú y yo estamos en ese momento oportuno en el que podemos soltar y decirle a Dios, ¿sabes qué? Yo te lo entrego. Te entrego todo esto, todo lo que soy, todo lo que tengo, porque quiero depender de ti. Quiero depender de ti, Padre amado. ¿Y saben qué pasó en el versículo 15? Dice que luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dice, ya que me has obedecido y no te has negado siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre, que claramente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de tus enemigos y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido.
Imagínense. Por eso es que hay un proverbio que es un dicho, una frase muy sabia que nos dice precisamente que la obediencia trae bendición, familia. La obediencia trae bendición. Y esto es muy valioso porque cuando tú y yo obedecemos, pues podemos ver el plan de Dios para nuestra vida. Y como vemos, esto era una confirmación de lo que el Señor ya le dijo a Abraham desde Génesis 12. Él ya le dijo esto y Abraham no le creía, pero él eligió confiar en Dios, eligió obedecer a Dios y soltar lo que en ese momento era más importante que Dios para él. Y producto de eso, él vio la bendición de Dios, la multiplicación, su descendencia. Miren, Abraham ya está hecho polvo cósmico, polvo en la tierra, volvió a la tierra, pero él sigue viendo su descendencia. La descendencia de Abraham sigue aquí, en la tierra. Por eso los israelitas, o bueno, los hebreos, cuando tenían un nuevo hijo, decían, bueno, esta es una estrella más en el cielo de Abraham, porque precisamente ellos sabían que esa era su descendencia. Entonces, después de esto, familia, ¿qué pasó? El versículo 19 dice que luego volvieron al lugar donde estaban los siervos y viajaron de regreso a casa, a Berseba, donde Abraham siguió habitando. Pero tiempo después, Abraham oyó que Milca, la esposa de su hermano Nacor, le había dado a Nacor 8 hijos. El mayor se llamaba Uz, el siguiente Buz, seguido por Kemuel, antepasado de los arameos, Kesed, Asó, Pildás, Gildad, Betuel, que fue el padre de Rebeca. Además de esos 8 hijos de Milca, Nacor tuvo otros 4 hijos con su concubina Reuma. Sus nombres eran Teba, Ganán, Taaz y Macá. Ok, ahora vamos al capítulo 23. Entonces nos dice, familia, el capítulo 23, después de estos acontecimientos, que a la edad de 127 años, Sara murió en Kiriat Arba. Actualmente se llama Hebrón, en la tierra de Canaán. Allí Abraham hizo duelo y lloró por ella. Luego se apartó del cuerpo de su esposa y dijo a los ancianos hititas: aquí estoy, vivo entre ustedes como forastero y extranjero. Por favor, véndame una parcela de terreno para darle un entierro apropiado a mi esposa. Escúchenos, Señor, respondieron los hititas a Abraham. Usted es un príncipe de honor entre nosotros. Escoja la mejor de nuestras tumbas y entiérrela allí. Ninguno de nosotros se negará a ayudarla en ese sentido. Entonces Abraham se inclinó hasta el suelo de los hititas y dijo: ya que ustedes están dispuestos a brindarme su ayuda, sean tan amables de pedir a Efrón, hijo de Zohar, que me permita comprar su cueva en Macpelá, que está al final de su campo. Yo pagaré el precio total en presencia de testigos, a fin de tener un lugar permanente donde enterrar a mi familia. Efrón estaba sentado allí entre los demás y respondió a Abraham mientras los demás estaban escuchando: hablo públicamente delante de todos los ancianos hititas de la ciudad. No, mi señor, le dijo Abraham, por favor escúcheme, yo le regalaré el campo y la cueva. Aquí mismo, en presencia de mi pueblo, se lo regalo. Vaya y entierra a su esposa. Abraham volvió a inclinarse hasta el suelo ante los ciudadanos de ese lugar y respondió a Efrón a oído de todos: no, le dice, escúcheme por favor, yo quiero comprársela, permítame pagar el precio total del campo para poder enterrar ahí a mi esposa. Entonces Efrón le responde a Abraham: mi señor, por favor escúcheme, el campo vale 400 monedas de plata, pero ¿qué es eso entre amigos? Vaya y entierre a su esposa. Abraham estuvo de acuerdo con el precio sugerido por Efrón y pagó la cantidad total, 400 monedas de plata, pesadas según la norma de los comerciantes, y los ancianos hititas presenciaron la transacción. Así fue que Abraham compró la parcela que pertenecía a Efrón en Macpela, cerca de Mamre. La parcela constaba del campo, la cueva y todos los árboles que la rodeaban. El versículo 18, miren, dice: se transfirió a Abraham como posesión permanente en presencia de los ancianos hititas en la puerta de la ciudad. Después Abraham enterró a su esposa Sara allí en Canaán, en la cueva de Macpelá, cerca de Mamre, también llamado Hebrón. Así que el campo y la cueva de los hititas pasaron a manos de Abraham para ser usados como un lugar de sepultura permanente. Y es que miren, aquí vemos, familia, algo muy importante, que parece como un acontecimiento. Bueno, murió Sara y Abraham estaba buscando una parcelita para poder enterrarla. Es que precisamente después, si nosotros seguimos leyendo los acontecimientos históricos, y como lo vemos desde Génesis 12, desde la promesa que Dios le da a Abraham, el Señor le dice: te daré una tierra donde serás próspero, te bendeciré. Después toda tu descendencia
descendencia irá cautiva como esclava a Egipto, pero regresarán a esta tierra a la cual yo te estoy llamando y estoy haciendo un pacto de amor, un pacto contigo. Bueno, le dijo el Señor a Abraham. ¿Por qué es importante eso? Porque precisamente el pueblo de Israel regresa a esta tierra después del éxodo. Ellos regresan a conquistar Canaán. Es por esto, porque la tierra era de su descendiente Abraham. Él la compró. Después vamos a seguir viendo que Abraham compra más territorio, conquista más tierra para su descendencia, pero precisamente vemos algo importante. Y es por qué Dios, ¿por qué la urgencia o por qué Dios no le podía dar otro territorio al pueblo de Israel? ¿Por qué tenía que ser aquí? Porque era permanente, familia. Aquí, como vemos, el versículo 19 dice que Abraham ocupó este territorio como de forma permanente, o sea, para siempre. No dice por un tiempo. Después que pasó, obviamente, vemos que la hambruna llegó, tuvieron que salir a buscar qué comer. Más sin embargo, eso no quiere decir que hayan perdido la tierra. Entonces, en este capítulo, en Génesis 23, vemos la importancia del pueblo de Israel porque ellos quieren regresar a Egipto, porque ellos quieren regresar de Egipto a Canaán, a su tierra que estaba habitada por enemigos y pueblos extranjeros. Entonces, las promesas que Dios nos da, familia, valen la pena y siempre van a estar disponibles. Lo que tú y yo tenemos que hacer en estos momentos es confiar en la bendita promesa, confiar en que Dios va a proveer. Si tú y yo no tenemos fe, familia, no vamos a poder creerle a Dios. Y como vemos, por eso también uno de los nombres que se le da a Abraham también es el padre de la fe. Es el padre de la fe, familia. ¿Por qué? Porque precisamente para que Abraham llegara a este momento, tuvo que tener fe. Porque sin fe nada de esto hubiese sido posible. Hubiese perdido a su hijo, hubiese perdido todo, no hubiese tenido multitudes, no estuviéramos aquí, o sea, no hubiese pasado nada si no hubiese tenido fe. Porque mira, si a ti te cuesta tener fe, si a ti te cuesta hacer la voluntad de Dios, o se te hace imposible, mejor dicho, creerle a Dios porque dices, ay no, yo no sé si Dios lo va a cumplir, comienza por obedecer a Dios. Porque la obediencia es la antesala de la fe, porque cuando tú comienzas a actuar por obediencia, cuando Dios te dice, mira, haz algo y lo haces, tú ves la bendición de Dios. Y cuando tú comienzas a ver la obra de Dios en tu vida, es imposible no tener fe. Y lo podemos ver, familia, o no lo podemos ver, pero eso no quiere decir que no esté ahí, porque sí está ahí. Y lo que tenemos que hacer precisamente es dejar que Dios se manifieste a través de nuestra obediencia. Miren que cuando Abraham eligió obedecerle a Dios, Dios hizo algo. Pero cuando Abraham desobedeció, pues Abraham se metió en problemas. Y eso nos pasa a ti y a mí. Y por eso tenemos que, obviamente, confiar en el plan de Dios. Así que, familia, este estudio ha estado muy interesante. Vamos a no perder el hilo, de verdad. Como se dan cuenta, los pactos que Dios hace en nuestra vida son muy valiosos porque el Señor los hace de forma permanente. Lo que Dios dice, eso lo hace. Lo que Dios ya dijo en tu vida que va a hacer, lo va a hacer. El tema es que tú y yo tenemos que comenzar a actuar en esa misma sintonía, porque si tú y yo estamos en una frecuencia diferente a Dios, familia, nunca vamos a escuchar las canciones que Dios quiere que escuchemos. Si tú estás en la sintonía FM y Dios está en la AM del radio, pues nunca vamos a escuchar lo que Dios quiere decirnos en FM. No sé, nunca vamos a poder escuchar porque no estamos en la misma sintonía. Y podremos como que imitar, no simular y decir, ay, parece que yo sí estoy haciendo las cosas bien, pero si solo parece y no es como es el plan de Dios, nada va a pasar. Y este tema, familia, es muy importante porque la provisión de Dios trae bendición, pero depende mucho de nuestra obediencia y la fe y sobre todo soltar. Así que identifica cuál es tu Isaac. ¿Qué es lo que tú pones por encima de Dios? Tu casa, tu carro, ¿qué es lo que amas? Al que amas tanto, ¿qué es lo que amas tanto? Un hijo, porque también pasa, o sea, ponemos a los hijos en el lugar de Dios, ponemos a los esposos, a la familia, al trabajo, un montón de cosas ahí encima y nos olvidamos de lo que Dios es para nosotros. Así que este tiempo seamos como que más conscientes de lo que Dios está haciendo en nuestra vida y el lugar que le estamos dando a Dios, familia. Seamos más conscientes de eso precisamente para entender y ver el favor de Dios. Quizás si tú hasta ahora dices, ay, no, es que Dios no me muestra, es que yo no puedo ver los milagros de Dios, pues precisamente es por eso, porque no has elegido sacrificar tu Isaac. Y como te das cuenta, el que tú y yo soltemos eso no significa pérdida, ¿no? Porque Abraham no perdió a Isaac, él era lo que más amaba. Pero ¿saben qué pasó? Que cuando Abraham soltó eso, le dio a Dios el lugar que tenía que tener, e Isaac también tomó el lugar que tenía que tener.
pero eso no quiere decir que lo perdió. Porque si tú sueltas el control de tu vida, porque esto tiene que ver también con el control, familia, en nuestra vida. El control a veces nos afecta mucho porque cuando tú y yo soltamos el control, precisamente podemos poner a Dios en ese lugar y lo demás en el lugar que le corresponde, por debajo de Dios, a tal punto de que si tú mañana lo pierdes porque pasa un problema, no te va a afectar porque lo perdiste todo, pero a Dios no. Te falta todo, pero Dios no. No tienes eso que tanto anhelas, pero si tú anhelas más a Dios, no has perdido nada. Precisamente por eso. No es porque Dios es un Dios como egocéntrico, ¿no? Que quiere que solo lo alabemos y lo exaltemos, porque Dios no es eso, sino que Él nos está salvando de la condenación eterna al momento en que nosotros hacemos eso, familia. Cuando tú y yo ponemos a Dios en primer lugar, es una bendición para ti y para mí, porque no estamos dependiendo de otra cosa que no es Dios. Así que espero que esto haya sido muy valioso para ti, familia. Espero que te haya ayudado muchísimo. El día de mañana vamos a estudiar el capítulo 24. Sí, Génesis 24 y 25. Sí se puede, familia. Porque el 24 está muy largo y tiene muchos temas, pero vamos viendo mañana. Eso, familia. Entonces, dicho esto, si tienen dudas, preguntas, ahorita me voy al final. Si tienen preguntas, déjenlas y nos vemos mañana. A ver. Hola Camila, Dios te bendiga muchísimo. Soy de Ecuador. Hola mi querida Dulce, bendiciones. Tony, bendiciones. Amén. Angélica, Ángela, le doy gracias a Dios por tu vida, me gusta. Ay, qué bueno, gloria a Dios, porque el objetivo es que entendamos la palabra de Dios. Y qué bueno que Dios te ayude a entender de verdad. Jul dice gracias. Amén. Gloria a Dios, humilde. Dios los bendiga muchísimo. Dios los bendiga. ¿Qué hora es allá, hermanita? Yo soy de Venezuela. Creo que en Venezuela es 1 hora menos. Acá en Ecuador son las 11:27. De verdad. Mis genes, Dios me habló por medio. Ay, qué bueno que te haya hablado el Señor. Gracias a Dios. Qué bueno. Y a todos, qué bueno que les haya hablado. Qué bueno, de verdad. Qué bueno. Que sea claro. Porque miren, cuando Dios habla, el Señor despeja muchas dudas en nosotros. Y eso es lo más valioso que tenemos. Eso. Entonces en Venezuela es 1 hora más, perdón. Pero sí, eso. En Venezuela es 1 hora más. Pero sí. Eso, familia. Soy de Stockton, California. Qué bueno, mis GN, bendiciones. Janet, ya no te conectabas. No, pero ya volví. Lu, ¿cómo estás? Dios te bendiga muchísimo. Un abrazo enorme a todos, de verdad. Gracias por conectarse, familia. Bueno, dicho esto, nos vemos el día de mañana. Así que bendito Dios, Señor, te damos gracias por tu palabra que es viva y eficaz en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por enseñarnos, por exhortarnos, por mostrarnos, por aclararnos y despejarnos tantas dudas que tenemos. Y sobre todo, Señor, por enseñarnos cuán valioso es ponerte a ti en primer lugar y soltar todo eso que nos destruye y nos hace daño, que no nos permite ver tu bendición, tu provisión infinita todos los días de nuestra vida. Te pido, Señor, que esta palabra toque, penetre lo más profundo de nuestro corazón y sea, Señor, el inicio de ese cambio en nuestra mente, de esa renovación en nuestro ser, para acercarnos cada vez más a ti y hacer tu voluntad, Padre amado. Nos quedamos en tu presencia eterna, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, familia. Amén, amén, querida familia. Amén, Saso. Que Dios los bendiga un montón. Cuídense mucho, descansen, pongan en práctica lo que estudiamos hoy y si el Señor lo permite, nos vemos mañana. Les mando un abrazo enorme, cuídense un montón. Chao, chao. Bye, bye. Adiós. Chao. Amén a todos. A ver.